Tenemos un nuevo video sobre Concepción Cabrera de Armida. Si ya han tenido la oportunidad de ver otros de los videos que tenemos en este canal, pues se darán cuenta que le tengo un aprecio especial. Y esto no piensen que viene de alguna cuestión de propaganda o de compromiso con algo, con alguien. No, verdaderamente yo cuando entré en contacto con la vida de Concepción Cabrera de Armida, la cuestioné mucho. ¿Por qué? Bueno, porque mi forma de ser como abogado pues tiene esta parte, ¿no? Cuando me acerco a cualquier personaje histórico, independientemente de que sea religioso o no, pues me gusta cuestionarlo fuertemente. Y debo decir que Concepción Cabrera de Armida logró despejar satisfactoriamente todas mis preguntas y hoy por hoy la considero sin duda una de las grandes mujeres de la historia de la Iglesia y también de la sociedad por su aporte en la cultura de México y de otros países, ya que derivado de su obra, o de las, mejor dicho, en plural, de las 5 obras de la cruz, pues se han desarrollado una serie de proyectos, una serie de instituciones que en diferentes partes y en distintos campos pues han dado un aporte constructivo. Así que realmente pues una figura muy significativa para mí. Sin embargo, me he dado cuenta en algunos artículos, no han sido muchos, también en alguno que otro video, que obviamente como se trata de una figura que a raíz de su beatificación se ha dado a conocer a una escala global, lo cual me da mucho gusto porque realmente hay elementos objetivos para que así sea. Podemos tomar muchos ejemplos positivos, desde luego, de su vida, sobre todo en el hecho de que logró combinar la fe con su día a día, ¿no? Como alguien pues que vivía en su casa, que estaba inmersa en la sociedad de su tiempo. Ese es el gran mensaje, que la fe no es algo al margen o una cuestión rara que no te pueda ayudar a vivir el día a día y las decisiones, ¿no? El punto es que, lógicamente, en la medida en que un candidato o candidata a la canonización pues va caminando en su proceso, que por cierto es un camino de muchas pruebas canónicas, de investigación, y bueno, eso nos da la objetividad y la tranquilidad de a quien proponemos. El punto es que, claro, cuando alguien es beatificado o posteriormente canonizado, pues se vuelve conocido, ¿no? Adquiere el carácter de figura pública. Y a veces sucede pues que no todo mundo estudia adecuadamente estas figuras y pues por falta de contacto con las fuentes o porque simplemente leyeron un libro de 50, solo uno, pues puede llegar a pasar, y esto ha sucedido y sucede frecuentemente en la historia de los santos, pues que hay puntos que no quedan muy claros o incluso personas que malinterpretan y pueden llegar incluso a distorsionar sin ningún tipo de rigor científico la verdad histórica de la persona. Y bueno, me encontré en internet y en otros espacios que había o hay algunos episodios de la vida de Concepción Cabrera de Armida que, claro, si uno los ve a simple vista, pues se confunde y hasta los puede malinterpretar. Y entonces dije, creo que hay un vacío en la red, falta aclarar, falta matizar esos episodios, obviamente con argumentos, ¿sí? Porque no hay nada de malo en ellos. Lo que sucede es que necesitamos confrontar lo que se dice, lo que se entiende, con lo que realmente sucedió, y verán que Concepción Cabrera pasa perfectamente la prueba, la supera satisfactoriamente y lejos de disminuir su figura, pues más bien crece. Por eso el subtema de este video es explicando los rasgos de su vida que no se entienden a simple vista. A ver, estamos hablando de un arco de tiempo que va de 1862 a 1937. Pues como toda vida,
está llena de capítulos, está llena de temas, está llena de momentos, de circunstancias. Pensemos también en nuestra propia vida, independientemente de la edad que tengamos, pues es todo un proceso, una serie de personas, circunstancias, lugares y fechas. Pues lo mismo con Concepción Cabrera de Armida, que era de carne y hueso como nosotros. O sea, si se ha propuesto como una vida ejemplar, no es para que la veamos lejana, no es para que la pongamos en un pedestal inaccesible, sino hacer camino con ella de tú a tú. Bueno, pues dentro de su vida, hoy únicamente en este video voy a hablar de algunos episodios que se necesita estudiar con mayor profundidad, precisamente para que no se preste a malas interpretaciones o incluso a juicios o prejuicios, que ya sería esto último, pues malintencionado, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Yo planteé cuando uno conoce su vida, estos son como los episodios más difíciles de entender, pero que una vez que los estudias con las fuentes, como me ha tocado a mí, que he tenido esa suerte, pues ya queda uno muy tranquilo, muy convencido y con los matices propios de estudiar el contexto de la persona. Son momentos que no se entienden a simple vista y realmente todos los santos, todas las santas tienen estos momentos. Yo me acuerdo que la primera vez que a mí me pusieron a leer un libro de Santa Teresa de Lisieux, pues recuerdo que mi primera impresión fue totalmente prejuiciosa, porque me sonaba demasiado empalagoso su lenguaje, ¿no? Demasiado cursi. Me acuerdo que hasta llegué a pensar en su momento, esto es una mente que no maduró en un infantilismo. Hoy, desde luego, tengo una perspectiva completamente distinta. Soy de las personas que están en la lista de los que admiran a Santa Teresa de Lisieux. Me consta pues toda la riqueza, por algo es doctora de la iglesia. ¿Qué fue lo que me pasó? Pues que no estaba entendiendo adecuadamente su lenguaje y que también cuando le empecé a leer me faltó tomar un segundo libro, me fui directo a las fuentes. Ahora ya a estas alturas del partido, ya como adulto, pues obviamente me doy cuenta que el lenguaje no era para nada empalagoso, sino que era de la vida cotidiana y desde lo cotidiano lograba explicar misterios de la fe elevadísimos. Sin embargo, todo el que empieza a conocer a Teresa de Lisieux o que entra en estos manuales o que ve algún video, pues siempre el expositor hace aclaraciones. Oye, esto que a simple vista te suena así, no fue como lo estás entendiendo. Aquí están las pruebas, aquí está el contexto y bueno, eso es por respeto a la verdad histórica. Entonces, hoy, así como hubo quien me aclaró los puntos que no comprendía de Teresa de Lisieux, pues ahora me toca a mí aclarar los puntos que luego no se entienden de Concepción Cabrera de Armida, pero que le repito, ya han sido estudiados a profundidad y totalmente despejados y despejados favorablemente. Podemos estar totalmente tranquilos en ese sentido. Bueno, hay 4 momentos que a mí en lo personal me costaron trabajo de entender y que voy viendo por alguno que otro comentario a pie de página en algún video que todavía siguen siendo confusos para algunas personas, ¿no? Porque claro, si no te lo explican bien, pues es fácil confundirlos como me pasó a mí en un primer momento con Teresa de Lisieux. Claro que yo en ningún momento ni subí ni escribí nada en contra de ella, jamás. Yo dije, bueno, esa es mi percepción, ya luego la corregí, entonces claro que escribí desde luego en su favor. Una gran santa, yo, bueno, le tengo un aprecio total. Bien, regresando a Concepción Cabrera de Armida, y para no hacerles el cuento muy largo, hay 4 episodios de su vida que hay que aclarar. Uno es con respecto a su infancia, la cuestión de su nodriza que se llamaba Mauricia y que Concepción Cabrera de Armida con el paso de los años valoró muchísimo porque entendió lo que esta gran mujer había hecho para salvarle la vida. El segundo punto, que desde luego es el más complejo, es la cuestión del monograma, que ella se graba en 1894. No es la única de la historia de la iglesia que lo ha hecho,
Por supuesto que nosotros creyentes no tenemos que hacerlo, fue una decisión de ella, algo personal, pero que pues, lógicamente hay que explicar en su contexto para no ser imprudentes. Luego también está la muerte de uno de sus hijos, recordemos que era una madre de familia de su hijo Pedro en 1903, quien muere ahogado y obviamente pues al haber sido un accidente, pues es también un punto que hubo que investigar muy bien en su momento. Y todo esto para concluir que una vez que les explique el contexto de cada uno de los puntos, pues la conclusión es que estamos ante una persona totalmente sana. Precisamente su salud mental radica en el hecho de que pese a situaciones muy fuertes que vivió como persona, también como mujer, en una sociedad muchas veces cerrada, muchas veces machista, el hecho de que haya podido fundar lo que fundó, el hecho de que haya escrito lo que escribió, sobre todo en la última etapa de su vida, que transmite una paz, un sentido común, una serenidad increíbles, refleja su perfecto equilibrio, que además fue resultado de una evaluación que se le hizo en vida por un grupo de teólogos y que también ya después con una obra monumental del padre Juan Gutiérrez, misionero del Espíritu Santo, se pudo estudiar su perfil psicológico y concluir en que precisamente estamos ante una mujer equilibrada y que supo crecerse en medio de los momentos difíciles. Empecemos por el primer punto que muchas veces cuando las personas lo estudian, pues no lo alcanzan a comprender muy bien. Y es la cuestión de la nodriza, de esta señora que se llamó Mauricia. Bueno, hay que explicar que la mamá de Concepción Cabrera de Armida experimentó muchos problemas durante el embarazo, el que más adelante, desde luego, nació Concepción Cabrera, ¿no? Y entonces era tal el tipo de medicamentos que le estaban dando a su mamá que la posibilidad de que esto desembocara en un incidente, en un aborto, pues era muy alta, ¿no? Y a pesar de eso, sí, de la fuerza de estos medicamentos, pues afortunadamente sobreviven las dos, tanto su mamá como Concepción Cabrera. Pero evidentemente un embarazo que fue de riesgo, sí, pues provocó que Concepción Cabrera fuera una niña que nació en condiciones muy complejas. Afortunadamente, ¿verdad? Aquí ganó la cultura de la vida, fue bien recibida, querida, pero una vez que se da el embarazo había debilidad en las dos, tanto en su mamá como en ella. Y esto provocó que en el periodo de lactancia la mamá no pudiera hacerse cargo de ella, no tenía condiciones de salud para hacerlo. Y pues hay que entender que estamos hablando del siglo XIX, 1862, y no había ningún tipo de suplemento o de plan B. Lo que se hacía era conseguir una nodriza que voluntariamente, como fue el caso de la señora Mauricia, hay que decir voluntariamente, porque efectivamente hubo casos de la historia de México y del contexto de las haciendas donde fue por obligación. Aquí no, aquí fue voluntariamente por la señora Mauricia, que también estaba en el mismo periodo que la mamá de Concepción Cabrera de Armida, pues se hace responsable de ella y le acompaña en este periodo pues, propio de los recién nacidos. Hasta aquí, pues digamos que todo está muy claro. ¿Cuál fue el problema? Que Mauricia tenía un hijo y Mauricia y las personas de la época consideraron pues que su hijo sí tenía las condiciones de salud adecuadas y que Mauricia podía ahora asumir a Concepción Cabrera de Armida. El detalle es que por falta de pericia del médico, no se sabe bien a bien, pues resultó que el hijo también estaba débil y lamentablemente fallece. Obviamente, cuando Concepción Cabrera tiene uso de razón, experimenta, como lo experimentaríamos cualquiera de nosotros, sí, un golpe. Es decir, oye, primero, bueno, la gratitud de que se hizo cargo de mí, que eso sí lo sabía,
pero luego viene el hecho, ¿sí?, de que dejó a su hijo por un acto, pues, de caridad, en el sentido de que no se imaginaron, o los médicos no le dijeron, pues, que su hijo estaba igual o peor. El caso es que muere, y Concepción Cabrera, pues sí siente, porque eso sí hay que decirlo, claro que sintió culpa. Sin embargo, aquí hay que hacernos el planteamiento. Pues Concepción Cabrera tenía meses de nacida, apenas, o sea, imposible, materialmente imposible, como decimos en el derecho, que ella pudiera tomar alguna decisión. Entonces, se da este lamentable fallecimiento, pero con el tiempo, pues ella va a tener que hacer la reflexión que no fue su culpa, no fue su decisión, sí, realmente la señora Mauricia razonó que si su hijo estaba bien, podía asumirla ella, y así se dieron las cosas. Aquí hay que resaltar, número uno, que toda esta cuestión de la nodriza de Mauricia fue un hecho voluntario, porque en las haciendas de los papás de Concepción Cabrera, a diferencia de otras, se trataba muy bien a los trabajadores, se les reconocían sus libertades, por lo tanto fue un hecho voluntario. Una segunda característica era que, de acuerdo al conocimiento médico de la época, el hijo de esta mujer, de este personaje histórico Mauricia, no mostraba los signos de debilidad que Concepción, la recién nacida, sí. Por ese motivo lo asume. Y lo tercero, que no es menos importante, pues si bien es cierto que se dio un hecho de suyo lamentable, cualquier muerte es lamentable, pues Concepción Cabrera de Armida fue víctima también de las circunstancias, ya que ella no tomó ninguna decisión al respecto, y los que tomaron alguna decisión lo hicieron de acuerdo a los conocimientos científicos de la época, bastante limitados, pues desde esa limitación. Entonces esto hay que aclararlo, ¿no? Porque muchos dicen es que todo lo vio desde la culpa por este incidente. A ver, hay que entender que era una persona de carne y hueso, y si a alguno de nosotros nos hubiera pasado eso, claro que nos hubiéramos cuestionado, y para mí es un signo de salud mental que se lo cuestionara. Más me hubiera espantado que, sabiendo la historia, no se hubiera detenido a reflexionar en ella. Entonces, con esto ponemos los matices, ya aclaramos este primer episodio difícil. El segundo episodio es la cuestión del monograma. Primero hay que explicar que el monograma es una especie de escudo que lleva las iniciales del nombre de Jesús. Originalmente estaba en latín, IHS, que de hecho es el escudo de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Y Concepción Cabrera de Armida lo conocía muy bien, porque ella estuvo marcada, y esto fue positivamente, por los ejercicios de San Ignacio de Loyola, ya que uno de sus directores espirituales fue jesuita, el padre Mir, de tal forma que ella estaba familiarizada con las iniciales del nombre de Jesús, que en español, en vez de ser IHS, es JHS. Y entonces Concepción Cabrera de Armida, en una de esas experiencias que solamente los místicos pueden entender, porque lo que para nosotros sería un arrebato o incluso una locura, para ellos es simplemente otra lectura de la realidad, pues quiso grabarlo en su pecho, ¿sí? Obviamente aquí lo fuerte es, pues, que en tiempos de Concepción Cabrera de Armida no es como ahora, que pues las personas a las que les gustan los tatuajes se tatúan, pues no sé, las iniciales de su esposo. Hay quien se pone, por ejemplo, la fecha en que falleció su abuelo o su abuelo al que quería mucho, N cantidad de signos, y bueno, esto lo sabemos moralmente es neutro. Ni te hace malo, ni te hace bueno, es una cuestión de gusto que cada quien pues puede manejar, siempre que eso sí, que se haga en condiciones higiénicas y en lugares aprobados por las autoridades sanitarias. Bueno, evidentemente,
En 1894 no había estos procedimientos ni estas características. Entonces ella se graba en su pecho el monograma, obviamente con unos instrumentos rudimentarios que hoy por hoy, desde luego, que no se pueden ni se deben de usar, pero en aquel momento era lo que había. Y era una mezcla que tenía que ver con grabarlo a altas temperaturas, como lo que ella veía que sucedía con el ganado de la tierra de su papá, que para que no se confundiera con otro ganado, se grababa a fuego, ¿sí?, las iniciales. Dicho sea de paso, pues yo soy una persona que considera que ese tipo de prácticas en cuanto a los animales se deben de erradicar y buscar otra manera de mantener el control, porque sí es un sufrimiento totalmente innecesario. Lo cierto es que estamos hablando de 1894, ahorita estamos en el siglo XXI, era el siglo XIX. Entonces, claro, si una persona se acerca a esta parte de la historia, pues lo primero que piensa es que algo no le caminaba bien en la cabeza, pero tenemos que entender cuatro cosas. Primero, no es algo que los que viven o vivimos la espiritualidad de la cruz nos pasa por la mente siquiera realizar. Esto no lo tenemos que hacer bajo ninguna circunstancia. De hecho, hubo por ahí una persona en tiempos de ella que quiso reproducirlo. Ella se enteró y le mandó una carta regañándolo, diciéndole que esa fue una decisión personal, sí, íntima, pero que de ninguna manera debía volverse escuela. Si ella hubiera estado mal de la cabeza, lo habría recomendado. En cambio, lo vive en su persona. Entonces, aquí hay cuatro elementos. Número uno, entender que fue una expresión de pertenencia a Jesús. Eso es lo fundamental. Número dos, en cuanto a las herramientas, las propias de 1894. Lo tercero, pues que no podemos juzgar en todos los casos con criterios de 2023 lo que sucedió en 1894. Y lo último, que no fue algo que lo gritara a los cuatro vientos y que mucho menos lo recomendara. Fue una decisión íntima. Yo le recomiendo mucho un libro donde se aborda esta cuestión que se llama Tu nombre, mi pecho, y que fue escrito por el padre Fernando Torre. Y es un libro donde precisamente se aclara toda esta situación. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante no es las herramientas que utilizó, que obviamente, pues sí, son muy arriesgadas, sino el detrás de cámaras, y el detrás de cámaras era un signo de pertenencia. Hoy le llamaríamos un tatuaje. Por supuesto, las condiciones para un tatuaje hoy tienen que cubrir, subrayo, tienen que cubrir una serie de requisitos legales fundamentales que obviamente en 1894 y en un contexto que quedaba lejos del marco jurídico, pues no se daba. Pero de ahí a decir que esto anula toda su vida, no, porque si bien es cierto que fue un acto fuera de lo común, si bien es cierto que se trata de un acto que no nos aplica a nosotros y que no hay que replicar, sí tiene un valor en el sentido de pertenecer a Jesús, pertenecer a ese vínculo, y que también era una forma de protesta a la idea de que las personas pertenecían, pero muchas veces a yo pertenezco a esta clase social y eso me hace importante, o yo pertenezco a este patrimonio y eso me hace importante. Y ella en cambio dice, no, pues yo pertenezco a Jesús, yo pertenezco a la fe. Entonces, aquí lo importante no es el medio que utilizó, que de suyo, como digo, es propio de 1894, no propio de nuestra época, sino el fin, que es el sentido de pertenencia, que finalmente es lo relevante y lo que importa, ¿no? Bien, eso en cuanto a la explicación del monograma. En cuanto a la muerte de su hijo Pedro, bueno, aquí también hay que aclarar algunas cuestiones de contexto histórico. Si uno explora la vida de Concepción Cabrera Armida, pues efectivamente tuvo muchas pérdidas, ¿no? Empezando por su esposo, Francisco Armida, que muere cuando Concepción Cabrera Armida pues encaminaba los 40 años de edad.
Y uno dice, pero ¿por qué tantas personas morían a su alrededor? Aunque el caso de Pedro fue totalmente diferente, hay que recordar que este tipo de muertes familiares a gran escala, pues también era parte de la época, porque todavía no se desarrollaban los antibióticos. Entonces, lamentablemente, si enfermedades, situaciones que hoy, con ir en tiempo y forma al médico, nos sacan del apuro, no era así en el siglo XX. Entonces, lamentablemente era muy común que en estas familias numerosas, no por lo numeroso, sino porque estaban expuestas como cualquier otra, incluso solo hubieran sido uno o dos, pues sí sucedía. Yo creo que sí platicamos con personas que ahorita estén entre los 80, los 88 años de edad, pues te van a platicar que ellos también vivieron algo de esto, ¿no? Entonces, de entrada aclarar, pues que esas muertes no eran, digamos, que porque Dios se las mandara o porque Dios no la quisiera o porque estuviera obsesionada con sufrir. Claro que no. Eran realidades que en aquella época eran mucho más comunes que ahora. Cierto es que Concepción Cabrera las miraba desde la fe, porque si no las hubiera mirado desde la fe, pues ciertamente no habría logrado superarlas y no habría logrado la madurez y no habría logrado el equilibrio que tuvo y que se puede notar sobre todo hacia el final de su vida. Ahora, ¿qué pasó con su hijo Pedro para que se pueda ir entendiendo esto que les estoy explicando? Bueno, retomamos entonces. En cuanto a lo que llevamos diciendo, ¿qué sucede con su hijo Pedro? Su hijo Pedro muere en un accidente, muere ahogado en la fuente de su casa en el año 1903. Y lógicamente, quien pasa por una experiencia de estas, hace poco escuché que no existe una palabra en el diccionario y creo que no es simplemente un dicho, sino una realidad que todavía en nuestro idioma no hemos encontrado una palabra que pueda expresar el dolor que siente un papá o una mamá cuando muere cualquiera de sus hijos. Y evidentemente aquí con su hijo Pedro, pues sucedió esto. Claro, a la hora de estudiar su vida, no han faltado voces, en mi opinión, totalmente carentes de justificación, que decían, pues bueno, eso pudo haberse debido a un descuido porque andaba mucho en las fundaciones y entonces, ¿qué pasaba con su familia? Eso no es verdad. Y de hecho, cuando sucede este terrible accidente, que va a ser un golpe más, ella ni estaba fundando, ni estaba de retiro, sino que se encontraba en su casa, precisamente sentada, cosiendo con sus hijos y a su hijo Pedro, a las personas que estaban en el patio. Había otras tres personas que le ayudaban a cuidar a sus hijos y ella las coordinaba y ella estaba al pendiente. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de este hecho? Porque sí fue verdad que como fue un caso muy duro, muy dramático, y al no haber sido muerte natural, pues lógicamente la ley tanto de aquel tiempo como ahora marca que cuando no es muerte natural, pues se tiene que hacer un estudio. Y claro que pues este tipo de cosas trascienden, salió en el periódico de la época y pues se prestaba a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pero pues aquí la única explicación y la explicación científica y las conclusiones a las que se llegaron fue un accidente. Ella estaba en su casa, sí. Ella estaba al pendiente, sí. Y además contaba con el refuerzo de tres personas. Si cuatro personas no se percataron de esto, pues desde luego que podemos hacer muchas hipótesis, podemos reclamar, pero lamentablemente son cuestiones que pueden llegar a suceder. Además, hay que tomar en cuenta que tampoco es que hubiera una alberca. Esto sucede en una fuente. ¿Qué quiere decir? Lamentable, un accidente y no fue por falta de presencia,
Son estas cuestiones que escapan a la presencia, que son en un minuto y que pues ya bastante doloroso es para la familia como para encima revictimizar. Claro, si hubiera sido una negligencia, que se sancionara, pero después de haberlo investigado y además de que apenas oyó el más mínimo detalle con el agua, corrió, buscó que se le dieran los primeros auxilios. Eso descarta pues cualquier otra hipótesis y todo queda pues en un hecho horrible, pero en un accidente. Tan estaba al pendiente que lo intentó hacer, apenas tuvo noticia, movió todo lo que se podía mover y primeros auxilios, lo propio, tratar de la respiración boca a boca. Sin embargo, pues lamentablemente sucede. Si ella no hubiera estado o si ella no hubiera reaccionado rápido, bueno, claro, se entiende que pues esto sí habría sido algo terrible, ¿no? Una negligencia, pero las circunstancias fueron muy distintas, como pues más adelante con los testigos y con investigación se pudo hacer. Entonces, ¿qué podemos concluir a la luz de estos tres acontecimientos ya debidamente aclarados? Porque hay veces que a simple vista se pueden llegar a decir disparates o cosas que no tienen realmente fundamento. Pues lo que podemos decir es que aquí hay 5 conclusiones, más que nada 5. Lo primero, que su vida, como la de cualquier otra persona, no fue lineal. Todas las vidas tienen altas y bajas. Y eso explica por qué hay momentos que podemos explicar en 2 segundos y hay otros que requieren introspección, análisis, matices, como estos 3. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que nada de esto tiene argumentos sólidos para poner en duda su equilibrio o su salud mental. Precisamente, solo una persona con un buen nivel de equilibrio, de madurez, puede lidiar con estas circunstancias. O sea, su salud mental se prueba en el hecho de que circunstancias dolorosas no acabaron con ella. Obvio que le dolieron, sí, lo de su hijo. Es impresionante cuando uno lee su diario, el balde de agua fría, ¿no? Por decir lo menos, que le cayó, ¿no? Sin embargo, eso es también una muestra de su equilibrio. Alguien por menos de esto habría acabado bastante mal, ¿sí? Alguien por menos de esto habría acabado bastante mal. La tercera conclusión, y que me parece muy importante, es, ¿y fue feliz pese a todo esto? La respuesta es que sí lo fue. Porque aquí hay que entender que la felicidad no significa estarse riendo sin parar, aunque la gente que la conoció sabía que tenía muy buen sentido del humor, muy buen ánimo, pero esto es algo más profundo. O sea, la felicidad no es todo bien, la felicidad no es que todo salga según lo planeado, la felicidad es la capacidad de gestionar esas emociones y esas crisis como áreas de oportunidad. Y Concepción Cabrera Mida fue feliz porque las supo gestionar, no las gestionó sola. Esto era bien importante, sabía pedir ayuda. Es cierto que aún la terapia no existía en los términos en que la conocemos hoy, apenas estaba apareciendo toda la cuestión de Freud, el psicoanálisis, entonces esto no había llegado aún. Sin embargo, pues se apoyó en muy buenos sacerdotes, en muy buenos obispos que daban dirección espiritual, que si bien no es una terapia, sí sentó las bases. O sea, hay muchas cosas de la terapia actual que ya la hacían algunos sacerdotes en la confesión, precisamente para responder a ese vacío que se estaba dando. Entonces, de entrada, y a mí me parece muy importante ver que sí fue feliz, o sea, y que también hubo momentos satisfactorios en su vida. Sí, hay incluso, para mí esa es la prueba más clara de su felicidad, porque también a veces a los santos los queremos poner siempre tristes, incluso en la iconografía, y no debe de ser, porque realmente se proponen como modelos porque lograron ser felices.
lograron gestionar lo que se les vino encima como retos, y eso es lo que los hace admirables. No son un sustituto de Dios, ni los tenemos que idolatrar. Eso yo no sé a quién se le ocurriría. O sea, eso no es el significado, y la iglesia jamás lo ha enseñado así. Entonces, claro que fue feliz porque se dejó acompañar por otros, se dejó asesorar, se dejó formar también y cómo gestionar esto. Ahora, los escritos y demás, donde se refiere a estos momentos, sí, muchas veces dicen es que es un lenguaje fuerte, claro, porque es el lenguaje poético, es el lenguaje de la teología espiritual. O sea, ¿quién criticaría a un poeta por ser poeta? Supongo que nadie. Lo mismo sucede con los místicos, se vuelven poetas de la fe, aun cuando no estudiaron literatura, como es el caso de ella, que no la estudió, ¿no? Entonces, sí fue feliz, esa es la tercera conclusión. Y les decía, hay un video de estos en blanco y negro que grabaron de ella, se puede ver moviéndose, hablando, es un video, y se le ve jugando con sus nietos y se le ve en una escalera de su casa jugando con ellos, pasando un buen momento, ella sonriendo, incluso los acerca a la cámara y que saluden, sí, pues eran las primeras cámaras, los primeros videos, y una persona completamente equilibrada. Y quienes le conocieron, ¿sí? Las personas que le apoyaban en la organización de su casa y demás, pues todos dieron su testimonio favorable de una mujer responsable, de una mujer de que tenía una conversación muy interesante, muy equilibrada, que no estaba obsesionada con la fe, sino que la vivía con mucha naturalidad. Y algo bien importante, porque yo he entrevistado a personas, sí conocí a dos que la conocieron, y de ahí he conocido a algunos que han conocido a quienes tuvieron la oportunidad de tratarla, ¿no? De que son testigos más indirectos, y la respuesta es esto. O sea, lo que sabemos de ella, de toda esta espiritualidad profunda, fue porque al morir, pues se dieron a conocer sus escritos, pero no era que en una comida se pusiera todo el tiempo a hablar de la mística. Sí recuerdan que alguna vez lo hizo, pero cuando ya era muy necesario, cuando había algún obispo de que iba a comer a su casa, porque pues ella les ayudó mucho en tiempos de la guerra cristera a refugiar a sacerdotes. O sea, una mujer también entregada a los pobres, pero, y lo pone, que nunca dejó sus obligaciones de familia por la fe, porque entonces ahí sí, no, eso no se puede. Entonces, esa es una tercera conclusión. La cuarta conclusión es que hay sustento para decir esto. Y me remito a lo que decía al principio. En vida, por decisión de Monseñor Ramón Ibarri González, primer arzobispo de Puebla y gran amigo del Papa León XIII, Monseñor Ramón Ibarra se dio cuenta pues que al ser una mística, es decir, alguien sensible a las cosas de Dios y que tenía ciertos fenómenos sobrenaturales que no son lo importante de ella, pero sí parte de la historia, pues quiso que la examinaran. Entonces un grupo de teólogos incluso la lleva a Roma, a la Santa Sede, para que la entrevisten, también aquí en México lo hacen. Es destacado el papel de los dominicos en este estudio, tanto en vida como ya después, porque bueno, pues ellos han sido desde su fundación, pues íconos de la teología, ¿no? Y de una teología avanzada, de vanguardia, profunda, realista, ¿no? Entonces en vida la estudiaron, y la conclusión, porque eran interrogatorios bien difíciles, lo pone ella, fue que su espíritu era de Dios, que es sinónimo de decir está sana en el lenguaje de aquel momento. Y ya luego, cuando ella murió, pues lógicamente por el proceso de canonización, esto pasa en todos los casos, no solo en el de ella, se tiene que aclarar todo, tipo lo que yo mismo hice en este video, ¿no? Cuando hay un proceso de canonización, hay una especie de asesor, que no es el término, es más bien un censor, que va haciendo pues estas preguntas. Oye, a ver, a mí no me queda claro lo de la nodriza, explícame. Entonces ya el postulador lo argumenta. Oye, explícame bien cuál es el sentido del monograma. Y ahí el postulador responde. Esto sucede en todos los casos. Entonces, obviamente, ya cuando ella murió y se abrió el proceso, un proceso serio, un proceso muy sano, duró mucho porque ella escribió muchísimo, y mejor, porque así estamos seguros de lo que se está proponiendo. Y bueno, en ese caso, destaca, como digo, pues el estudio del perfil teológico, pero también psicológico, o sea, ya con la ciencia moderna, que se hizo a posteriori gracias a la obra del padre Juan Gutiérrez. Entonces, una cuarta conclusión es que esto
tiene su fundamento. Y la quinta conclusión, y muy importante, cuando nosotros nos acercamos a la vida de un beato, de una beata, no se trata de que lo copiemos, porque eso creo que ha sido un error pedagógico a la hora de explicarlo. No se trata de copiarlo, se trata de que te sirva de modelo de inspiración. ¿Qué modelo de inspiración es Concepción Cabrera para mí? Yo no la voy a imitar, no voy a hablar como ella, no voy a escribir como ella, no me voy a grabar el monograma. Lo que sí voy a hacer es a qué me inspira. Pues me inspira, por ejemplo, a que ella era igual que yo en el sentido de que ni ella ni yo pertenecemos a la vida religiosa. Yo soy laico, vivo dentro de la iglesia, claro, pero no afiliado a una congregación en el sentido de los votos religiosos. Ella tampoco. Digo, al final la reconocen como religiosa de la cruz, pero eso fue más bien como un reconocimiento, una especie, pues, de premio, vamos a llamarlo así, ¿no? Que no es el término adecuado. Pero ella, por ejemplo, igual que yo, pues tenía su casa, sus cosas, bueno, en el caso de ella, la empresa familiar, y eso sí que me inspira porque digo, mira, se administraba de tal manera que sin faltar a sus responsabilidades de laica, pues tenía tiempo para Dios, o en mi caso, pues para hacer estos videos. No estoy todo el santo día haciendo videos, es en mis ratos libres, pero lo combino. Eso es lo valioso, ¿sí? Y esa es la quinta conclusión. No es copiar, pero sí es dejarse inspirar, porque por supuesto que esta figura es interesantísima. Y hay quien dice, pero es poco convencional. En algunas prácticas sí, porque eran poco convencionales al comparar una época con otra, pero es bastante parecida a nosotros en el sentido de que pues vivía en el mundo, ¿sí? Y tenía toda esta dimensión de que nos podemos identificar perfectamente. Tiene un libro de cartas a sus hijos donde le recomienda cómo resolver conflictos familiares y dices, esto te lo diría cualquier profesional, o sea, alguien capacitado en una terapia. Entonces, la conclusión es esa, es a qué inspira, pues a solucionar problemas familiares, a dialogar. Me inspira a combinar la fe con las otras áreas de la vida. Incluso en el tema del monograma, no es una inspiración en cuanto al método, pero sí lo es en cuanto al fin, pues tener un sentido de pertenencia con Jesús, no en el sentido de llevarlo en la piel, pero sí en las acciones, sí en lo que decimos, sí en lo que trabajamos. Así que creo que con esto podemos concluir y quedarnos pues con esta visión, en mi opinión, bien explicada, bien argumentada y con la tranquilidad de que estamos frente a una beata en todo el sentido de la palabra y en el buen sentido además, y que pues muy probablemente, como lo dijo en su momento, digo, no me adelanto, en esto hay que ser prudentes, pero en su momento el predicador de la Casa Pontificia, el padre Reiner Cantalamessa, hoy cardenal, dijo que pedía a los obispos de Hispanoamérica que cuando fuera declarada santa se hicieran los trámites como doctora de la Iglesia por los 66 tomos de su cuenta de conciencia. Entonces, estamos ante una figura excelente, no hay que dejarse enredar, porque yo en una ocasión sí me sucedió, pues que ante esos hechos yo escuché una explicación con la que no coincidí para nada. Entonces al final, pues yo me puse a investigar o pregunté más bien, bueno, ¿y de dónde sacas? Y me citaron un libro. Hay muchísimos libros más. Un libro no basta para poder comprender estas grandes figuras y figuras sanas, figuras positivas y figuras que fueron felices, obviamente con los recovecos propios de la historia, con los recovecos propios de que no es algo lineal, pero gente de bien, gente de fe, como lo es Concepción Cabrera de Armida, un modelo de inspiración para todos nosotros por su compromiso con la iglesia, con su familia, sin dejar a la familia por la iglesia, sino que lo combinaba. Segundo, por la relectura que hizo de su dolor. Ella pudo haberse amargado, pudo haberse destruido y decidió un camino alternativo, o sea, lo asumo, lo trabajo, le doy un sentido desde la fe y sigo adelante con la responsabilidad confiada, ¿no? Ella decía que su vida tenía estas dos dimensiones y las integró perfectamente. Sus hijos, el resto de su familia y las obras de la cruz.
que fue la que fundó. O sea, no dejaba una cosa por otra. Yo diría, y con eso cierro, que estamos frente a una gran administradora del tiempo, ¿sí? Porque había momentos para descansar, había momentos intensos para la oración, los momentos con su familia, que no lo sustituía ni mucho menos, y pues yo creo que no estamos frente a una mujer incompleta, sino totalmente completa y muy fuerte en el sentido de cómo puede ser para nosotros hoy en un contexto a veces de depresión o de ansiedad, pues un modelo, no es un sustituto de la terapia, por supuesto, pero un modelo en el sentido de que se puede salir adelante con el consejo adecuado, que hoy pues la tenemos más fácil porque pues, en el ámbito espiritual existe el acompañamiento y ya en el ámbito de la salud mental la terapia con personal certificado. Pues con esto concluimos este video.